¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo fue que pasamos de necesitar galpones enteros llenos de servidores a poder lanzar una idea al mundo entero desde una laptop? Bueno, la respuesta tiene un nombre y apellido: Amazon Web Services. Hoy vamos a ver a fondo cómo AWS no solo creó un servicio, sino que básicamente demolió las barreras que antes impedían que las grandes ideas se hicieran realidad. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. A ver, pensemos un segundo en cómo era el mundo antes de la nube. ¿Qué se necesitaba para lanzar, no sé, una página web simple que tuviera algo de tráfico? La respuesta corta es demasiado. Antes del 2006, el principal obstáculo para lanzar cualquier proyecto digital, créanlo o no, no era el código, era el hardware. Se necesitaba tanto, pero tanto capital de arranque que un montón de ideas geniales simplemente morían antes de empezar. Analicemos un poco cómo era la cosa en ese entonces. Había que comprar servidores físicos, esas cajas carísimas y pesadas, después configurar todas las redes, contratar gente especializada para que lo manejara, y ni hablar de pagar la factura de luz para mantener todo eso frío y seguro. Y todo esto, ojo, antes de escribir una sola línea de código. Lo que vemos ahora en comparación es una revolución total, una idea y una conexión a Internet, nada más. Y entonces llegó el 2006. Un año que, aunque en ese momento muchos no se dieron cuenta, estaba a punto de desatar una de las transformaciones más grandes en la historia de la tecnología. En 2006, Amazon Web Services, o AWS, lanza sus primeros servicios al público. Y esto no fue una simple mejora, fue un cambio total de paradigma. Amazon, que ya tenía una infraestructura gigantesca para su propio negocio de comercio electrónico, tuvo una idea brillante. ¿Y si empezamos a alquilarla? La simpleza de su propuesta fue radical. De repente, se podía levantar un servidor, o sea, una máquina virtual, en cuestión de minutos y con apenas un par de clics. El modelo de negocio también rompió todo: pagar solo por el tiempo de cómputo que se usaba. Y quizá lo más importante, se podía escalar. Si de pronto una aplicación se volvía viral, no había que salir corriendo a comprar más fierros. Simplemente se le pedía más capacidad a AWS y listo. El concepto que hizo posible todo esto se llama Infraestructura como Servicio, o IaaS. La idea es súper simple en realidad: tratar el hardware como si fuera un servicio público, como la electricidad o el agua. Nadie construye una central eléctrica en su casa para prender la luz, ¿no? Bueno, lo mismo. AWS se encargaba de los servidores y los cables, y los desarrolladores se podían enfocar en lo que de verdad importa: crear cosas geniales. Entonces, el punto clave es este. Las consecuencias se sintieron al instante y fueron transformadoras. El desarrollo se aceleró a lo bestia. Los costos iniciales se desplomaron porque ya no hacían falta esas inversiones gigantes. Y de repente, crear software de calidad se volvió accesible para todo el mundo: startups, estudiantes, empresas chicas y grandes. Pero la revolución no se detuvo en alquilar servidores virtuales. No, ese fue solo el primer paso. AWS siguió construyendo sobre esa idea, agregando más y más capas para hacer el proceso de desarrollo cada vez más simple. Esta innovación fue como una escalera. Primero, aparecieron los servicios gestionados. Era como tener una base de datos profesional lista para usar, sin tener que ser un experto. Después, llegó la computación serverless, donde ya ni siquiera había que pensar en servidores. Es como querer una pizza y que aparezca en tu puerta, sin pensar en el horno ni en los ingredientes. Luego, la infraestructura como código permitió armar todo un sistema complejo con un simple archivo de texto, como si fueran los planos de un edificio. Y finalmente, DevOps y la integración continua automatizaron todo el proceso, creando una verdadera línea de ensamblaje para el software. Y todo este avance tecnológico nos lleva al impacto más profundo, el más humano de la nube: la democratización del poder de cómputo. Esta frase del material original lo resume a la perfección. Se eliminó la barrera de dinero y logística que separaba una gran idea de poder llevarla a cabo. El poder de computación a escala mundial dejó de ser un privilegio de unos pocos gigantes. Y esta es la nueva realidad en la que vivimos gracias a la nube. Hoy, una sola persona con una buena idea puede, desde su casa, construir y lanzar una aplicación capaz de servir a millones de usuarios en todo el mundo. Las empresas pueden probar cosas nuevas sin el pánico de haber gastado miles de dólares en hardware que no sirvió. El terreno de juego, en muchos sentidos, se niveló para todos.
Todo este análisis, por cierto, está basado en el excelente resumen de Nube Express, que realmente captura la esencia de esta transformación de una manera muy clara y directa. Y con esto cerramos. AWS y la nube tiraron abajo el muro de la infraestructura física y con eso desataron una ola de innovación como nunca antes se había visto. Y esto nos deja con una pregunta que es fascinante para el futuro. ¿Cuál será la próxima gran barrera tecnológica que, cuando caiga, vuelva a cambiar nuestro mundo por completo?